Muchas gracias por invitarme a esta jornada. Voy a dar una actualización sobre el estado actual de Xylella fastidiosa en la Unión Europea. Y cuando hablamos de sanidad vegetal a nivel europeo, tenemos siempre que tener en cuenta el Reglamento 2016-2031, que entró en vigor en 2019, en diciembre de 2019, y tiene el objetivo de proteger la agricultura, la horticultura, el medio ambiente de plagas. Ha aumentado la vigilancia frente a las importaciones y también tiene el objetivo de tener una detección temprana de plagas en la Unión Europea. Xylella fastidiosa está incluida en la lista de plagas cuarentenarias en el Reglamento de Ejecución 2019-2072 y estas plagas son aquellas que no están presentes en la Unión Europea o están pero no están ampliamente distribuidas y si se establecieran tendrían un impacto social, económico o medioambiental inaceptable. Además, Xylella fastidiosa, como habéis escuchado en la introducción, está también incluida en la lista de plagas prioritarias. Son aquellas plagas cuarentenarias que, si se establecieran, tendrían el peor impacto. Y, además, tenemos medidas específicas contra Xylella fastidiosa que están descritas en el Reglamento de Ejecución 2020-1201, que es el que voy a explicar a continuación. Pero antes de ello, quería hacer brevemente un repaso histórico de la situación de Xylella fastidiosa en la Unión Europea y cómo la legislación ha ido mano en mano con los desarrollos científicos. En 2013 se descubrió la plaga por primera vez en Italia y ya entonces EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, hizo una publicación urgente sobre Xylella fastidiosa y la Comisión Europea publicó primero en febrero y después en julio 2 decisiones con el objetivo de poder parar la propagación de la plaga en el territorio europeo. La plaga fue posteriormente descubierta también en Francia en 2015 y en este año EFSA hizo una publicación, una opinión científica sobre Xylella fastidiosa. Ya desde entonces EFSA ha continuado organizando conferencias, reuniones científicas, distintos tipos de publicaciones. Y la Comisión publicó la decisión 2015-789 que ha estado en vigor hasta agosto de 2020. En 2016, EFSA comenzó a hacer una publicación, una base de datos con las plantas hospedantes de Xylella fastidiosa y hace actualizaciones regulares de esta base de datos y la tenemos en cuenta en nuestra legislación. En 2019 la plaga se detectó también, en 2016 se detectó en España, en 2019 se detectó en Portugal y en este año tuvimos también varias publicaciones importantes de EFSA, como la actualización de la opinión científica, las directrices para hacer las prospecciones de Xylella fastidiosa y también una opinión sobre los vectores. En 2020 se publicaron las directrices para hacer prospecciones sólidas desde el punto de vista estadístico y basadas en riesgo y se publicó el reglamento de ejecución 2020-1201, que es el que tenemos en la actualidad. Este reglamento contiene una serie de medidas no solo para prevenir la propagación de la plaga dentro de la Unión Europea, sino también para prevenir su introducción y también para poder detectar de forma temprana la plaga. Hay unas medidas que deben ser tomadas por todos los Estados miembros, tengan o no tengan la plaga, y estos son que tienen que realizar prospecciones anuales que sean sólidas desde el punto de vista científico, estadístico y basadas en riesgo desde enero de este año. Tienen además que tener un plan de contingencia que contenga todos aquellos elementos del Reglamento de Sanidad Vegetal, además de las medidas de erradicar la plaga, pero además, basado en la experiencia, estos planes de contingencia tienen también que incluir cuáles son los recursos económicos que se tienen que hacer disponibles en caso de que la plaga se presente y cuáles son las normas para poder identificar a los propietarios y poder acceder a propiedades privadas cuando haya que eliminar y destruir plantas. Una vez que tenemos detectada la plaga, hay que establecer una zona demarcada que siempre tiene una zona infectada de al menos 50 metros alrededor de la planta infectada y debe ser rodeada por una zona tampón de al menos 2,5 kilómetros. Hay algunos casos en los que se tienen evidencias de que es un caso aislado y que no se ha propagado, y entonces esta zona tampón puede ser reducida a 1 kilómetro, no menos de 1 kilómetro. Y en el caso contrario, hay veces que ya la erradicación no es posible, la plaga está muy extendida y no podemos erradicar, tenemos que pasar a contención y entonces la zona tampón tiene que ser de al menos 5 kilómetros. En la Unión Europea, a día de hoy, tenemos, como podéis ver en este mapa, zonas en bajo contención y zonas bajo erradicación. Contención están en verde, Baleares, Córcega y el sur de Apulia, en Italia. Y en erradicación tenemos distintas zonas en Italia, en Francia, en España y en Portugal.
En la legislación europea tenemos dos clases diferentes de plantas. Nos referimos a vegetales hospedantes o plantas hospedantes, que son todas aquellas que se sabe que son susceptibles de Xylella fastidiosa y están listadas en el anexo 1. Y tenemos lo que llamamos plantas o vegetales especificados, que son aquellos que se sabe que son susceptibles a una de las subespecies, bien sea fastidiosa, múltiples o pauca. Este listado se actualiza regularmente en función de los nuevos descubrimientos de nuevos hospedantes que publica EFSA, y la última publicación se realizó en septiembre de este año. Las medidas de erradicación, una vez que tenemos la plaga, dentro de la zona infectada, lo primero que hay que hacer es eliminar y destruir las plantas que están infectadas, aquellas que tienen síntomas de infección o pertenecen a la misma especie de las plantas infectadas en esa área demarcada, y cualquier otra planta especificada que no se haya muestreado y que no se sepa que es negativa. Hay que tomar medidas para el control de los vectores, tanto en la zona infectada como en la zona tampón, y hay también que hacer prospecciones anuales, teniendo en cuenta que en la zona tampón, la zona más cercana a la zona infectada es donde hay un mayor riesgo. Cuando estamos en las medidas de contención, hay que también eliminar las plantas infectadas en la zona infectada, y hay que realizar actividades de control del vector en esta zona infectada. Pero hay que enfocar las actividades sobre todo en la última franja de la zona infectada, que está más cerca de la zona tampón, con el objetivo de proteger al resto del territorio de la Unión Europea. Además, hay que también hacer prospecciones anuales, y del mismo modo estas prospecciones tienen que realizarse al menos en los últimos 5 kilómetros de la zona infectada que colindan con la zona tampón y en la zona tampón. Hay unos requerimientos para el movimiento de plantas fuera de las zonas demarcadas y dentro de las zonas demarcadas entre la zona infectada y la zona tampón, como son para aquellas plantas que han crecido dentro de la zona demarcada o se han cultivado in vitro pero dentro de la zona demarcada o han pasado un cierto periodo de su vida dentro de esta zona. También hay unos requisitos para las plantas que no han estado nunca dentro de la zona infectada, pero se sabe que son muy susceptibles de Xylella fastidiosa, y para plantas que están en estado latente de vitis. El reglamento describe cuáles son los procedimientos de autorización de los sitios autorizados de producción y cuáles son también los requisitos para mover plantas que nunca han estado en la zona demarcada. Además, hay también requisitos para la introducción de plantas desde países terceros, y desde los países terceros las plantas hospedantes de Xylella solo pueden introducirse si este país ha comunicado por escrito con antelación si son país libre de plaga, tienen una área libre de la plaga o si se acogen al sitio de producción libre de plaga. Y además hay también unos requisitos para realizar controles oficiales dentro de los movimientos de las plantas dentro de la Unión Europea y para introducir las plantas desde los países terceros a la Unión Europea. DG Santé tiene también un equipo de auditores que realizan auditorías frecuentes en aquellos países que tienen plagas, y en el caso de Xylella se han empezado a realizar, como podéis ver en la tabla, desde 2014 en Italia, cuando se encontraron los primeros brotes. El objetivo de estas auditorías es asegurar que los países cumplen con los controles oficiales en línea con la legislación europea y que toman las medidas de erradicación y contención y el movimiento de plantas también de forma correcta. Normalmente, al final de las auditorías siempre hay una serie de recomendaciones, y se acaba de publicar este año, en 2013, un resumen de las conclusiones de las auditorías que se han llevado a cabo desde 2020 a 2022. Se hacen también auditorías a países terceros, aquellos países que exportan plantas que son hospedantes de Xylella fastidiosa, para comprobar que el estado que han notificado de la plaga es el correcto y para ver cómo hacen también los controles oficiales. Todos los informes de auditorías están disponibles en la página de DG Santé y podéis descargarlos y podéis consultarlos cuando queráis. Y esto era todo. Muchas gracias.